de la Universidad de Córdoba por tenerlo aquí hoy para esta conferencia sobre la ciencia del suelo. Pues muchas gracias, yo aquí siempre me lo paso muy bien. Veo que tengo mucho éxito además. Pero a mí me tenéis que dar los 10 puntos también de asistencia. Bueno, vamos a hablar sobre hidrofobicidad del suelo. Cuando uno escucha esto por primera vez, realmente no tiene ni idea de lo que significa. De hecho, voy a poner esto porque es lo que me llevó a mí a estudiarla. Esto era un trabajo de campo en el que medíamos varias propiedades relacionadas con la erosión en una cuenca de una sierra, la Sierra del Aljibe, en Algeciras. Y esto es la correlación entre estas propiedades del suelo y distintos parámetros hidrológicos y erosivos, tiempos de encharcamiento, generación de escorrentía, tasas de escorrentía. La cuestión es que le dimos muchas vueltas y no le encontrábamos sentido por ningún lado. Hasta que se nos ocurrió medir la hidrofobicidad y entonces encontramos correlaciones altas en todos los casos. Luego, la hidrofobicidad del suelo, que era algo que nosotros desconocíamos en ese momento, es lo que nos explicaba la erosión en esa zona. No la vegetación, no el tipo de suelo, no el clima, solamente la hidrofobicidad. La hidrofobicidad es esto. Estamos acostumbrados a que cuando regamos una maceta o regamos un campo de cultivo, el suelo se moja, el agua se infiltra y las plantas absorben ese agua. Pero en ocasiones no. En ocasiones el agua se queda en la superficie del suelo y no se infiltra. Y esto es un fenómeno cuyo conocimiento es relativamente reciente. Aunque hay algunos trabajos en los que, por ejemplo, es de 1910, principios del siglo XX, hubo gente que empezó a ver que algo raro pasaba. De todas maneras, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, seguía sin conocerse en profundidad el proceso. Este es uno de los primeros trabajos, es del año 75, de Leonard de Vano. Y para que os hagáis una idea, este gráfico muestra las publicaciones que han ido, el número de publicaciones por año que han ido saliendo a partir de este tema. Si os dais cuenta, pues a partir del inicio de los 2000 es cuando realmente empieza a haber publicaciones científicas sobre la hidrofobicidad. Esta es una revisión que se hizo en el año 2000 por Leonard de Vano. Y estas son algunas revisiones ya más recientes, entre las que pongo, no porque sea mía, sino porque es la última, con Lorena y con Stefan Doer y Jorge Matai Solera, que habló sobre los incendios el otro día. Esta se publicó en 2013. Bien, por lo tanto, ¿qué es la hidrofobicidad del suelo? Vamos a empezar a entrar un poco en materia. Aquí vemos dos fotografías, arena hidrofóbica y no hidrofóbica. Hemos echado agua en los dos y ¿veis dónde está el agua? Aquí arriba. Aquí no, se ha infiltrado y como veis está ocupando los poros del suelo. De modo que los suelos hidrofóbicos retienen el agua en su superficie, el agua no se infiltra. ¿Dónde se empezó a ver este problema? Pues curiosamente en campos de golf. Fueron los americanos, que tienen muchos campos de golf, les gusta mucho el golf. Y veis, no sé, aquí con la luz, si podemos apagar esta luz. Intenta. ¿Lo veis mejor ahora? ¿Vale? ¿Veis esta zona? Que además no tiene hierba en algunos sitios. ¿Veis esto? Incluso zonas más grandes, ¿no? Como estas de aquí. Esas son zonas donde hay micelios de hongos. ¿De acuerdo? Y esos micelios de hongos, de alguna manera, están causando esa hidrofobicidad. ¿De qué depende? Porque esa no es la única razón. Depende de la vegetación, del tipo de materia orgánica y causa distintos impactos en el suelo. Sobre la hidrología, reteniendo la infiltración e incrementando el riesgo de erosión. En la geomorfología, ya que el agua no se infiltra, esto tiene efectos sobre la nutrición de las plantas
Y además hay alguna serie de consecuencias relacionadas con la estabilidad estructural. Si el suelo no se moja, se compacta. Y el secuestro de carbono, ya que los microorganismos al tener agua tampoco llevan a cabo la mineralización de la materia orgánica. ¿Y cuál es su origen? Pues el origen tiene que ver con la conformación de la molécula de agua. Ahí la tenéis, un oxígeno, dos hidrógenos, separados por enlaces, o sea, unidos al oxígeno por enlaces separados por 105 grados. Cargas positivas en el hidrógeno y negativas en el oxígeno. Cuando esas moléculas forman una red, son atraídas dentro de la masa del líquido unas por otras, pero por fuera no hay moléculas de agua, por lo tanto no se atraen. De manera que una molécula aquí está atraída por las moléculas del interior, pero no está atraída por nada afuera. Eso es lo que hace que las gotitas de agua sean redondas, ¿vale? Porque hay una cierta tensión superficial. La tensión superficial del agua, además, es muy elevada en comparación con otros líquidos. Esta es la ecuación de Young, que describe este ángulo de contacto en función de la tensión superficial del líquido. Bien, cuando tenemos una partícula mineral, que como sabéis está cargada negativamente en superficie, los dipolos positivos del agua se asocian a esas cargas negativas, el oxígeno quedaría aquí, y la partícula mineral se moja, ¿vale? El agua se extendería formando una capa sobre la partícula. Eso ocurre con las partículas minerales, pero no con las orgánicas, ¿vale? Entre las moléculas orgánicas podemos encontrar moléculas anfifílicas que tienen un extremo polar y un extremo apolar, dos radicales y fósforo. De manera que un agregado de suelo recubierto por moléculas de este tipo, ¿cómo se dispondrán? El extremo polar se unirá al suelo y el apolar quedará enfrentado al espacio entre los poros. De manera que esa superficie se vuelve hidrofóbica. Voy a poner un vídeo. Son 40 segundos. Eso es una gota, ¿lo veis? Sobre la superficie del suelo. Y durante un tiempo permanece en la superficie. Pasan unos minutos. Y ahora sí, supongo, empieza a infiltrarse. Que se infiltre, pues ya lo sabemos. Entra por los poros, entre las partículas. Pero, ¿por qué ha permanecido tanto tiempo sobre la superficie del suelo? ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque en teoría debería de haberse infiltrado directamente. ¿Qué ha cambiado en ese tiempo? Durante todo este tiempo han ido pasando cosas que no hemos percibido en la imagen. Lo que ha pasado ha sido esto. En primer lugar tenemos las partículas de suelo recubiertas sobre esas moléculas anfifílicas que están dispuestas de esta manera sobre la superficie del sólido. El agua, las moléculas de agua tiran del extremo polar, de esas moléculas, y ocasionalmente algunas se dan la vuelta. Cuando un número suficiente de moléculas anfifílicas se han dado la vuelta, entonces la gota se extiende. Y ahora sí, esta zona es hidrofílica, entra en contacto con la molécula de agua, con la gota de agua, y la gota de agua ahora sí se infiltra, pero no antes. De hecho veis que el ángulo de contacto definido por la ecuación de Langmuir ha cambiado, ¿vale? De modo que mientras que en los suelos hidrofílicos, aquellos a los que estamos acostumbrados, la tasa de infiltración desciende mientras el suelo está en contacto con el agua, ya que los poros de la superficie se van saturando, en un suelo hidrofóbico ocurre exactamente lo contrario. No hay infiltración y la tasa de infiltración va creciendo hasta llegar a un máximo asintótico. Y lo que a nosotros nos interesa son los cambios y las causas de los procesos que ocurren durante este ciclo. ¿Cuáles son las sustancias hidrofóbicas? Las sustancias hidrofóbicas proceden de la actividad de la vegetación, de los microorganismos del suelo,
de la hojarasca y de la materia orgánica. Y aquí tenemos esquematizadas las posibles fuentes de sustancias hidrofóbicas. Conocemos algunas y conocemos algunos grupos, pero no las conocemos en profundidad. Sí sabemos que tienen que ver con los incendios, sabemos que tienen que ver con sustancias exudadas por las raíces y por las liberadas durante la descomposición de la materia orgánica, el lavado de las ceras de las hojas y la actividad de los hongos. ¿Y dónde se ha observado hidrofobicidad? Porque hace 10 años había un artículo, hay un suelo hidrofóbico en Australia, hay un suelo hidrofóbico en Inglaterra, y ya, o en América. Pero hoy sabemos que, aunque hace unas décadas eso no se sabía, hoy, y esto es una búsqueda reciente en una base de datos, hoy sabemos que hay suelos hidrofóbicos en todo el mundo, bajo todos los climas, incluso en climas fríos, zonas cubiertas de hielo, zonas desérticas. Aquí simplemente no se ha investigado, pero os aseguro que lo hay. De modo que cuáles son los factores que condicionan la hidrofobicidad, y después veremos cuáles son las consecuencias más importantes. Aparte del origen, influyen el clima, el fuego, la textura, la mineralogía y el tipo de manejo del suelo. El clima ejerce un efecto importante. Bueno, al margen del texto que tiene la diapositiva, cuanto más seco está el suelo, más hidrofóbico es. Esto quiere decir que cuanto menos agua tiene, más difícil es que se moje, lo cual ya nos da algunas pistas. Si vemos un perfil de contenido de agua en profundidad del suelo, ¿vale?, después de la lluvia, cuando el agua tiene, tenemos este contenido de agua en el suelo, aquí hay más humedad, el suelo es hidrofílico, aquí hay menos humedad, el suelo es hidrofóbico. Si el contenido de agua es muy bajo, el suelo es hidrofóbico prácticamente en toda la profundidad, ¿vale? Es decir, la hidrofobicidad se concentra en las capas superiores del suelo. ¿Por qué? Porque es donde están las moléculas que hemos visto que provienen de la vegetación y de los organismos, donde están concentradas esas moléculas, en la superficie. También depende, como veíamos en el dibujo, de los incendios forestales. De esto habló Jorge el otro día mucho tiempo, así que de hecho me pisó un poco el tema de la hidrofobicidad. Así que yo le voy a pisar un poquito, pero va a ser poco. La cuestión, en el suelo, durante un incendio, la temperatura aumenta. Y lo que aumenta esa temperatura depende del tipo de fuego, del relieve, del viento, del tipo de vegetación, de las propiedades del combustible, si son ramas finas, ramas gruesas, si está húmedo o no, y de las condiciones del suelo. Cuando el suelo se está quemando, la mayoría de la energía térmica se pierde en el aire, sube. Y solo entre un 10 y un 15% entra en el suelo, ¿vale? Siguiendo un gradiente térmico, las moléculas que se queman aquí, algunas de las cuales no se queman, se volatilizan, como esto está más frío, tienden a depositarse y se condensan aquí, ¿vale?, sobre la superficie de los agregados. Parte se evapora, pero una parte pequeña, se condensa. Y ahora vamos a ver otro vídeo, este es un poquito más largo, y lo vamos a ir comentando. Tiene música, me lo han prohibido en algunos sitios porque no está registrada. Le voy a bajar un poquito el volumen de todas maneras. Bueno, vamos a medir la repelencia al agua, la hidrofobicidad de una muestra de suelo. Esa abreviatura no es más que el tiempo de penetración de la gota. ¿Veis que echamos una gotita? ¿Vale? Y no penetra en el suelo, se queda en la superficie, ¿verdad? Fijaros en el tiempo que está transcurriendo y la gota no entra.
Ahora mismo lo que está ocurriendo es que las partículas que recubren, partículas orgánicas que recubren las partículas minerales del suelo, están dándose la vuelta, ¿de acuerdo? Y están ofreciendo su cara hidrofílica. Esta gota ya se está infiltrando y esta... Este que toca es Jorge, el que habló de los incendios. Bien, las gotitas han tardado unos 50 segundos en infiltrarse. Ahora vamos a causar un incendio. Un soplete. Aquí, ahora se verá mejor, estamos midiendo la temperatura que hay en el suelo apenas 1 centímetro por debajo de la superficie. A 80 grados los microorganismos mueren. ¿Qué más cosas están ocurriendo ahí? El agua se está evaporando. Pero fijaros, si lo que causa la hidrofobicidad son sustancias orgánicas y las estamos quemando, ¿qué esperamos que ocurra ahora? ¿Les dais puntos por responder? Estamos ya en 196 grados, 200, ¿lo veis? Ahora sí, la materia orgánica está entrando en combustión, ¿vale? No vemos fuego porque hay poca materia orgánica. Pero lo que estamos haciendo es eliminarla. De modo que, repito, si estamos eliminando la materia orgánica, ¿qué pensáis que va a ocurrir ahora con la gota de agua? ¿Qué? Es que no escucho con la música. Se va a infiltrar, ¿no? Estamos a 300, casi 350 grados. Voy a adelantarlo un poquito. Vale. Hemos llegado a 400 grados, aquí ya no hay materia orgánica. A esta temperatura, las partículas minerales también están cambiando. 430 grados. Voy a adelantarlo un poquito. Vale, estamos a 440 grados. El suelo ahora está quemado, veis incluso que está más claro porque se ha perdido la materia orgánica. Esta es la temperatura que hay, ahora mismo está descendiendo después de dejar de aplicar el fuego. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. La gota ni se llega a formar. A ver, se infiltra inmediatamente. Bueno, esa es la primera parte del experimento. Ahora vamos a complicarlo un poco. En este caso, una muestra de arena de Doñana, tiene muy poca materia orgánica. Aún así, fijaros, echamos una gotita y lentamente se infiltra. ¿La veis? Tarda aproximadamente 17 segundos. Ya se infiltra.
esto ha tardado exactamente el mismo tiempo en infiltrarse. Sí. Vamos a darle caña, ¿no? Ahí está Lorena de nuevo con el soplete. Voy a adelantar un poco. Hemos llegado a 300 grados. Bueno, ¿qué es lo que pensáis que va a pasar antes de que la eche? No se infiltra el agua. ¿Por qué no se infiltra? ¿Por qué no se infiltra el agua ahora? Hemos quitado la materia orgánica, la hemos quemado. ¿Vale? Pues sí se queda en la superficie. Por lo tanto, ¿hemos quemado la materia orgánica? Casi toda. Pero parte se ha volatilizado. La mayoría de esas sustancias volátiles se han perdido en la atmósfera y algunas se han quedado en los granitos de arena que hay justo por debajo de la superficie del suelo. Y esas son las que evitan que las gotitas de agua se infiltren. En este caso, como veis, tardaron hasta 20 minutos, que nos hemos ahorrado en el vídeo. Volvemos a calentar y ahora fijaros que hemos llegado hasta 525, 29. Comprobamos de nuevo la hidrofobicidad. Ahora sí, veis que no hay materia orgánica y el agua se infiltra rápidamente. Bueno, con esto voy a quitar el vídeo. Vale, ¿qué es lo que ha pasado? Según el modelo tradicional de explicación de esto, es que durante la combustión parte de esas sustancias bajan, se depositan aquí y forman una capa hidrofóbica después del incendio. Esto es un modelo simple porque no considera que hay distintos tipos de severidades de incendio, como habló Jorge. De modo que este sería un modelo un poquito más completo, pero fijaros, cuando el incendio es de baja o moderada severidad, es decir, no se alcanzan temperaturas muy altas, la materia orgánica no se quema completamente y se reconcentra bien justo debajo de la capa de ceniza o un poquito más por debajo. Si la severidad es muy alta, es decir, la temperatura es alta y dura mucho tiempo, logramos quemar toda la materia orgánica y el suelo se vuelve hidrófilo. ¿Lo veis? Esto es un ejemplo. Esto es una capa de ceniza y esto es la capa inmediatamente inferior, y veis las gotitas. Esto ha sido causado por un incendio forestal. Esto también, esto es en Montellano. Hemos barrido un poco las cenizas, hemos dejado las 3 gotitas y ahí pues estuvieron un tiempo respetable. ¿Cómo actúa la temperatura sobre la hidrofobicidad? Bueno, en general hay, cuando el fuego alcanza temperaturas hasta en torno a 300 grados, ¿vale? Es cuando se puede generar hidrofobicidad en el suelo. A partir de 250 o 300 grados, incluso ya más altas, donde se quema la materia orgánica, la hidrofobicidad desaparece, y por encima de esas temperaturas, dependiendo del tiempo de duración del incendio, pueden observarse resultados diversos. Este es un experimento con temperaturas en laboratorio entre 100 y 150 grados, 250 a 300 y temperaturas superiores a 400 grados. Vemos que en este caso se ha eliminado la hidrofobicidad, mientras que en el primer caso, con temperaturas más bajas, en algunos casos teníamos valores relativamente altos. Estos son datos de otro, en este caso un incendio natural, en la capa superficial. El rojo indica la proporción de muestras de suelo hidrofóbica. Esto es quemado y esto es no quemado. Aquí hay más hidrofóbicas que aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que el suelo es hidrofóbico por causa de la vegetación
y la temperatura alcanzada durante el fuego ha quemado la materia orgánica y ha hecho que se pierda la hidrofobicidad. Veis que en profundidad los suelos control no se diferencian de los suelos quemados. Esto es lo mismo para que veáis que hay diferencias entre la hidrofobicidad en una zona quemada o en una zona control, en bosque de pino, en matorral o en plantas herbáceas. ¿Cómo influye el tiempo y la cantidad de materia orgánica? Bueno, si la hidrofobicidad se debe a la materia orgánica hidrofóbica, cuanta más materia orgánica haya, más hidrofobicidad debemos esperar, ¿cierto? Eso ocurre para distintas especies vegetales, en este caso son brezos. De modo que podemos esperar correlaciones positivas en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay gente que ha empezado a encontrar correlaciones negativas o incluso no significativas. Y hay gente que ha encontrado datos de todo tipo, dispersos, contradictorios, incluso. ¿Cómo podemos interpretar eso? Pues solo en parte en la cantidad de materia orgánica. Esto es brezal, la hidrofobicidad es alta, independientemente del contenido en materia orgánica. En acebuchal, en realidad no es olivares, es acebuchal, la hidrofobicidad es baja, independientemente del contenido en materia orgánica, y en otros casos, como el pinar, sí, ahí hay una buena relación. Por lo tanto, ¿se debe al contenido en materia orgánica? Solo en parte. Se debe también al tipo de materia orgánica que tenemos. De modo que hay una influencia clara de la vegetación sobre el tipo de incendio. No sé cómo voy de tiempo. Sí. Si vosotros decís que sí. Aquí tenemos una tabla, no hay que entrar en muchos detalles, pero sí os comento que son distintos tipos de especies y la proporción de muestras repelentes al agua que se han observado en el entorno de esas especies, con la referencia a los trabajos correspondientes. Esto en suelos no quemados, suelos naturales, y también en suelos quemados. Por lo tanto, de modo muy general, y esto ya sí sería un resumen de lo anterior, vemos que los pinares, los eucaliptos, son especies, los pinos y los eucaliptos son especies que inducen hidrofobicidad en el suelo, y el brezal también. Hay otras, como la vegetación herbácea, algunos matorrales, que si el suelo no está quemado, no ofrecen hidrofobicidad. En los quemados, el pinar, el romero y el brezal vuelven a dar alta hidrofobicidad, mientras que otras especies no. Esto es en Doñana. Cuanto más azul, más hidrofóbico. Vemos que en el caso del pinar hay mucha hidrofobicidad, en el caso de la vegetación herbácea, nada. La vegetación herbácea apenas produce sustancias hidrofóbicas, y el matorral, un poquito. Estaríamos en esta clase. Esto significa que la gota tardaría entre 5 y 60 segundos en infiltrarse. Esto significa que tardaría entre 10 minutos y 1 hora. Y distintas especies vegetales tienen distintas distribuciones de proporción de muestras hidrofóbicas en el suelo. Como veis. Esto sería la correlación entre la severidad de la hidrofobicidad en Erica australis y el contenido en materia orgánica. Vemos que hay una recta, Caruna vulgaris, que es otro brezo. En Quercus lusitanica, en una robledilla, no hay relación, y Rhododendron ponticum, una ericácea, como esta o esta, sin embargo, tampoco hay correlación. Esto es romero, junípero, sabina, coscoja y pinus alepensis. Pues vemos que cada una tiene, en este caso es la más hidrofílica sería el romero, la más hidrofóbica sería el pino. Esta la voy a explicar porque está por aquí. Ya son datos en realidad de Marta, son distintos sitios de muestreo en Italia, y vemos que distintas especies causan distintos grados de hidrofobicidad en el suelo. Marta analizó la materia orgánica de esas especies, en el suelo causada por esas especies, y observó algunas correlaciones positivas entre la persistencia de la hidrofobicidad y la materia orgánica, pero cuando estudió la intensidad de esa materia orgánica,
vio que había correlaciones positivas entre el carbono orgánico y los distintos grupos de moléculas orgánicas, pero que cuando extraía los lípidos, ya la correlación era alta, antes era baja, ahora era alta. ¿Por qué? Porque ha eliminado los lípidos. Los lípidos son los que causaban que la hidrofobicidad siempre fuese alta. Por eso, si los elimina, ahora sí se correlaciona con el contenido de materia orgánica. Menos materia orgánica, poco hidrofóbico. Más materia orgánica, más hidrofóbico. Pero cuando hay lípidos, da igual. Es muy hidrofóbico, haya mucha o poca materia orgánica. ¿Correcto? Eso se debe, esto es un filograma, esto se debe a la presencia de determinados compuestos orgánicos, ¿vale? Esto es un trabajo hecho en Doñana por nosotros y vemos estas X son las moléculas que están relacionadas con la hidrofobicidad, solo algunas. Hay grupos de moléculas orgánicas que no están correlacionadas, hay otras que sí, ¿vale? ¿Y cómo influye la mineralogía del suelo? Es decir, el tipo de arcilla. Bueno, se ha observado hidrofobicidad en distintos tipos de materiales: esquistos, pizarras, granitos, arenisca silícea, margas calcáreas, prácticamente todo. De modo que en algunos casos, se ha observado hidrofobicidad, pero normalmente en zonas calizas, menos que en zonas ácidas. ¿Por qué? Básicamente por el tipo de minerales que hay. Las mosmorillonitas son arcillas que inhiben la hidrofobicidad, que favorecen el desarrollo de la hidrofobicidad, mientras que la caolinita la reduce, ¿vale? La caolinita está presente en suelos calcáreos, la mosmorillonita también, pero hay menos caolinita en suelos ácidos. Y aquí tenemos algunos ejemplos en suelos con caolinita. ¿Solo el tipo de arcilla? No. El tamaño de las partículas también importa. Aquí tenemos arena gruesa, arena media y arena fina, y vemos que después de humedecerlas, el tiempo de secado, cuando están húmedas no hay hidrofobicidad, cuando se secan empieza a crecer la hidrofobicidad. Ese crecimiento es más intenso en el caso de las partículas más finas, en este caso la arena fina. De modo que los primeros autores que investigaban esto está en contradicción con los primeros resultados, ya que se pensaba que eran las texturas gruesas las que favorecían el desarrollo de hidrofobicidad, mientras que las texturas finas, o los más arcillosos, por ejemplo, se pensaba que no. Aquí, este es un trabajo nuestro, en zonas de Algeciras y zonas de Alicante, hemos visto hidrofobicidad solo en suelos muy arenosos, ¿vale? Al principio nos lo creíamos, pero luego vimos que si en vez de estudiar las partículas minerales estudiamos el tamaño de los agregados, ahí ya hay cosas distintas. Normalmente los agregados más finos, sobre todo después de un incendio, tienen más hidrofobicidad. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la superficie específica de los agregados, las partículas finas y la capacidad para recubrirlas más o menos eficiente que tiene la materia orgánica. Hay más superficie expuesta en el caso de los agregados finos, el recubrimiento es más eficaz y por lo tanto esas partículas causan mayor hidrofobicidad en el suelo, hasta el punto de que en algunos casos esto sería el suelo completo, estos serían agregados. Los agregados más gruesos ni siquiera tienen efecto, aquí la mayoría son hidrofílicos, mientras que el 40% de los agregados de este tamaño, de todos los tamaños, son hidrofóbicos. ¿Por qué? Porque quien controla es la fracción más fina de los agregados. Esto es un ejemplo un poco más complejo. Me lo voy a saltar.
Y también influye lo que nosotros hacemos en el suelo, en este caso el manejo agrícola. Fijaros, estos son suelos cultivados con acolchado, con un mulch de materia orgánica, tratado entre 1 y 15 años. Y el color indica la tasa a la que añadimos materia orgánica. Esto es sin añadir materia orgánica, y estos son distintas toneladas por hectárea de paja añadida al suelo. Veis que el contenido en materia orgánica crece en función de la cantidad que añadimos y el tiempo. ¿Qué debemos esperar con la hidrofobicidad? Pues lo mismo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la agricultura de conservación prescribe que se añade el mulch al suelo, estás protegiéndolo de la erosión, lo cual es bueno. Pero resulta que si añades demasiado, estás causando hidrofobicidad en el suelo. Protege el suelo de la erosión hasta que llega un momento en que lo proteges demasiado y causa erosión, porque el agua no se infiltra en estos casos en los que el suelo es hidrofóbico, ¿vale? Con lo cual estamos induciendo la formación de hidrofobicidad y aumentando la tasa de escorrentía, que es alguna de las consecuencias que ya para finalizar vamos a ver. Fijaros en esta foto, esto es en Galicia, es después de un incendio. ¿Esto qué es? ¿Sabríais decírmelo? Eso es suelo seco. Sin embargo, llevaba un mes lloviendo. ¿Qué fecha era esto? ¿Diciembre? ¿Noviembre? ¿Diciembre? Vamos, lleva un mes lloviendo en Santiago de Compostela, que llueve bastante. Y el suelo está mojado, pero veis que aún así hay zonas de suelo seco. ¿Por qué? Porque la superficie del suelo es hidrofóbica. Entonces se dificulta la infiltración. ¿Qué es lo que ocurre en un suelo hidrofóbico para que se infiltre? Bueno, tiene que llover mucho, tiene que encharcarse, y solo cuando la presión hidrostática de la columna de agua, la profundidad del charco, para entendernos, es muy alta y se encuentra alguna grieta, algún macroporo, una raíz muerta, entonces se produce la infiltración por esa zona, mientras que el resto del suelo sigue estando seco. Volviendo a la fotografía anterior, esto significa que aquí hay nutrientes, pero durante años esos nutrientes están no disponibles para las plantas. Las plantas no encuentran esos nutrientes porque no hay agua para disolverlos y para que los absorban las raíces, ¿vale? Eso es un proceso bastante común. Estos son arenas endonianas sobre material bajo vegetación herbácea, matorral y pinar, y estos son ejemplos de distribución de la humedad en suelos hidrofílicos e hidrofóbicos, ¿vale? Y veis que mientras que en los hidrofílicos, cuando llueve, en este caso era una simulación de lluvia, el suelo se moja homogéneamente, en el caso de los suelos hidrofóbicos no. Hay lenguas por donde entra la humedad, ¿lo veis? Y hay bolsas de suelo que quedan más secos, como esta por ejemplo, o estos suelos secos, ¿vale? Esto no se ha mojado y probablemente no se moje en años. Esto es lo mismo, parece un poco confuso, pero lo explico y es muy fácil. Estos son perfiles bajo pinar quemado, perfiles bajo encinar quemado, pinar no quemado y encinar no quemado. Es la distribución de la humedad en esos suelos después de un incendio. El incendio hubo en Huelva en 2004. Veis que en el quemado estas zonas están húmedas, estas están secas, pero la infiltración siempre, ¿veis?, es más irregular que en estos casos. Hay algunos, pero ¿os dais cuenta? Bueno, perdón, quemado, aquí está. ¿Veis las lenguas de penetración del agua? Esto es quemado también, ¿vale? De modo que en los suelos quemados, si la ceniza, que normalmente es hidrofílica, recubre el suelo,
Fijaros aquí, ¿la ceniza es hidrofílica? Perdón, exactamente. No, aquí la ceniza es hidrofílica, el suelo es hidrofóbico, debajo de la ceniza. Bueno, el tiempo de encharcamiento, el tiempo que tarda en formarse una capa continua de agua sobre el suelo, varía en función de la profundidad de la capa, cuando quitamos la ceniza y cuando no la hemos quitado. El tiempo de generación de escorrentía también varía. En el caso de los suelos hidrofóbicos, la escorrentía tarda mucho menos en formarse, que es lo que vemos aquí, y tarda mucho más en formarse en función de la capa, del grosor de la capa, en los suelos hidrofílicos. Este sería el coeficiente de escorrentía, la tasa de formación de escorrentía. Vemos que también hay diferencias, la tasa de formación de escorrentía es más alta en el caso de suelos hidrofóbicos, y como consecuencia, este sería el riesgo de pérdida del suelo, ¿vale? Los suelos, el rojito serían los puntos hidrofóbicos, esto de aquí serían estos dos puntos, están tapando suelos verdes, serían las zonas hidrofílicas. El riesgo de erosión del suelo aumenta exponencialmente cuando se aumenta en el suelo la hidrofobicidad. Y con esto acabamos. Esto no está muy bien, vamos a crear. Muchas gracias. Digo que estos eran unos becarios que nos estaban ayudando a muestrear ese diseño. Unos becarios jóvenes, muy jóvenes, al menos a la línea. Muchas gracias, profesor Roldán, por esta charla sobre la hidrofilicidad del suelo, que por lo que se deduce en su conferencia es un conocimiento reciente en cuanto a los factores que afectan a esa hidrofilicidad, que llama la atención, pero que tiene todo un fundamento detrás que estamos ahora mismo en su estudio, y aunque haya información previa durante el siglo XX, parece que ahora es cuando estamos en condiciones de abordarla. Para todos nuestros alumnos, que los hay posiblemente de distintos títulos, deciros que ahí está toda una panoplia, hay todo un panel de problemas de carácter científico, que tienen que ver con la grafología, en primer lugar, que la ciencia que primero, la disciplina que enfoca directamente la cuestión del suelo, de distintos puntos de vista, pero que ahí hay conceptos de tipo microbiológico, químico-físico, la tensión superficial del agua, termodinámica, cinética, hidrodinámica, hidrostática. Sí, ahí está toda la ciencia. Entonces, eso es lo que queremos que los estudiantes desde el primer curso empecéis a distinguir y a apreciar. Cuando estéis trabajando como bioquímico, posiblemente haya un concepto del suelo que os pueda afectar porque a lo mejor ya unos indicadores biológicos aparecen reflejados, o como biólogo, o como químico. De manera que son conferencias multidisciplinares en el amplio sentido de la palabra, y el suelo es un laboratorio muy importante. Quizás sea el más importante porque es nuestro soporte en la Tierra, nos da de comer. Hay otros laboratorios abiertos, ¿no?, como la atmósfera, pero que quiere decir que no suene como una cosa en la que yo le agradezco al profesor Rodal el plantearnos al menos, el atraer nuestra atención a este tema tan interesante, tan poco conocido, y que ellos, junto con el profesor Matay, son verdaderos innovadores quizás en este sentido, ¿no?, en lo que se pretende de ahí poner de manifiesto. La verdad que muchas gracias, aprovechar la oportunidad, y entonces abrimos para alguna pregunta, que es lo que también es muy interesante en este tipo de conferencias. Es decir, me gustaría que los estudiantes preguntasen lo que no entiendan, lo que le llame la atención en este contexto que acabo de citar. A ver quién se atreve primero de los estudiantes, si no le pasaré el turno a los profesores, que seguro que van a preguntar. A ver a qué estudiante le vamos a poner el... Yo tampoco lo entiendo muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Bueno, vamos a dar el turno a los profesores que ellos pregunten, que seguro que nos van a hacer alguna sugerencia, alguna... Sí, por favor. Venga, yo pregunto primero, claro. Vamos a ver si así animamos a los estudiantes. Sí. ¿Todo lo que habéis hecho lo habéis hecho en suelos limpios? ¿No habéis usado nada de suelos contaminados? Porque además muchos de los contaminantes que hay en los suelos son hidrofóbicos. Esa es la primera parte.
Venga, Te respondo a la primera parte. sí, por favor, porque es que la segunda es un poco Bueno, de curiosidad. nosotros sí hemos trabajado solo en suelos forestales, bueno, suelos forestales incendiados y en algunos casos cultivados, pero no contaminados. Las causas de la contaminación influye mucho la contaminación por hidrocarburos, obviamente. De hecho hay zonas, las arenas estas aceitosas de Canadá, las oil sands, o zonas en México que sí están absolutamente contaminadas y son hidrofóbicas, pero claro, ahí es un problema menor, el problema es otro. Pero sí, por ejemplo, en zonas de gasolineras, normalmente, es un tema nuevo, no se está estudiando, pero es un testigo de la contaminación por hidrocarburos, por ejemplo. Y en el caso de contaminaciones de otro tipo, normalmente cuando tienen un efecto sobre la comunidad microbiana que participa en la degradación de la materia orgánica, puede ser un síntoma también. Sí, es que ahí va la segunda pregunta. ¿Por qué Algeciras? Que me ha llamado mucho la atención porque precisamente en Algeciras hay zonas muy contaminadas, y muy contaminadas, entre otras cosas, por hidrocarburos. Sí, en la costa. Pero vamos, las zonas de Algeciras que nosotros hemos trabajado son las zonas del Parque Natural de los Monocales, sí, fundamentalmente, y alrededor. Sí, pero es sierra, no hay ahí. Pero sí es verdad que seguro que va a la bahía donde está Cepsa. Sí, no solamente en la bahía, te metes, vamos, que incluso te metes por la parte de los barrios y aquello se ve... Sí, cierto, seguro. Es bastante contaminado. Bueno, y quería hacer una puntualización de lo que ha dicho el señor decano, que además hay oferta de TFG, hay oferta de TFG del grado de bioquímica. Especifica que es TFG porque hay muchos que no entienden. Bueno, del trabajo de fin de grado, del grado de bioquímica, de búsqueda de biomarcadores proteicos y genómicos en suelo. Que se han leído ya, vamos, además hay algunos que se han leído ya el año pasado. Con un 10, además. Sí, está bien que salgan este tipo de cuestiones porque tienen muchísimo que ver con la ciencia. No solamente es vamos, que en este caso es del trabajo fin de grado de bioquímica, vamos. Sí, esto es un mensaje a todos porque realmente aquí hay muchas carreras, ¿no?, que se estudian en el campus precisamente. En la facultad sabemos que hay 5, pero después hay otros, como las escuelas que están aquí o veterinarias. Pero bueno, aparte de quizás la división ciencia y tecnología, que cada vez está más de la mano y que es un binomio que es imprescindible, tecnología sin ciencia pues no se ve muy bien la aplicación a veces, y ciencia sin tecnología pues tampoco quizás la justificación. Pero aparte de eso, la ciencia no tiene tabique, no tiene compartimento, es ciencia y tecnología, y entonces uno se forma en un núcleo de cuestiones que después no se sabe cuándo el desarrollo profesional va a necesitar de otras cosas. De manera que esto es la ciencia y la tecnología, son conceptos amplios y tenemos que aplicarlo al suelo. Aquí han salido algunas cuestiones. Yo, si me permitís, que me meta en la conversación. Claro. En ciencia trabajar solo es muy aburrido. Y Totalmente de acuerdo. Juan lo sabe porque es miembro destacado de nuestro grupo. Nosotros, nuestro grupo de investigación, lo digo por poner un ejemplo para que lo sepáis todos, yo soy biólogo, tenemos químicos, tenemos ingenieros civiles, tenemos ingenieros agrónomos, geógrafos, geomorfólogos. Hay uno que estudia los suelos de Marte también. Sí. No, pero no Pepe. No, la actividad. Tenemos... En fin, que... Sí, que eso. Cuanta más gente, mejor. Bien, ¿más preguntas por aquí? ¿Por esta zona? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, a ver, Luis. Le estaba preguntando a Lorena, ¿el manejo en agrícolas, el suelo agrícola puede afectar a la hidrofugidad del suelo? ¿Me estás contando que se lo preguntaba a Lorena o me lo estás preguntando? No, estaba preguntando con Lorena. Que si el manejo de los suelos agrícolas, a ver, los suelos agrícolas por definición deberían no ser hidrofóbicos, puesto que manejo tradicional implica una rotulación, un arado y tal, y estamos oxigenando el suelo y oxidando la materia orgánica. Entonces, los suelos agrícolas mediterráneos, llegar a un 1% de materia orgánica ya es mucho, como sabéis. Pero antes sí hablábamos de la agricultura ecológica, de la agricultura de conservación. El no laboreo,
el acolchado, ciertos tipos de riego, incluso la manera en que añadimos el fertilizante, obviamente influyen. El acolchado, uno de los ejemplos que he puesto, favorece el desarrollo de la hidrofobicidad, obviamente. Depende del tipo y la cantidad de materia orgánica que añada. Pero algunos fertilizantes también. Es que nosotros en parcelas de olivar, con adición de hoja y con adición de alpelujo, sobre todo con adición de hoja procedente de residuos de almazara, sí, no lo hemos medido, pero creemos que sí. Yo creo que la hoja del olivo por sí sola, no. O necesitan mucha cantidad, pero que se mineralice mal, por ejemplo. Pero cuando añade otras cosas, como residuos de almazara, sí, ahí sí se puede. Lo de la hojarasca, siguiendo el tema, ¿tú crees que no? Ni siquiera cuando empieza a descomponerse se empieza a incorporar a lo que es el suelo. O sea, Mira, a largo tiempo. En olivar nosotros solo hemos visto, y algunos de los trabajos que tenemos son en olivar, en Alicante, con Artemis Cerdá, por ejemplo. Sí lo hemos visto, pero cuando hay un manejo de conservación. Bajo cultivo tradicional, no. Nunca, porque no hay materia orgánica. Sí, pero si se le agrega al suelo, una de las prácticas que se hace es la adición al suelo de hojarasca. Claro, pero eso ya es... Ahí antes o después variará la Sí, hidrofobicidad. varía, y además varía bastante. De hecho, en zonas áridas, pues, como nuestro país en general casi, menos una esquinita, en zonas áridas es un problema grande, porque lo que está haciendo es que el agua se infiltra por una grieta y por ahí se va el agua y se van los fertilizantes, se van los nutrientes, se va todo por ahí. Y en el resto del suelo permanece seco, no se moja nunca, aunque lo riegue, en ocasiones aunque lo encharque, y por lo tanto las plantas no crecen, no hay rendimiento. Yo por la respuesta que le daba a San Luis, yo creo que incluso cuando hacen la adición del alpelujo, también será como tipo de manejo del suelo, creo que será otro que hará variar la hidrofobicidad del suelo. No, Sí, porque ahí además los contenidos de materia orgánica se disparan, no según el trabajo. Sí, no, perdón, ahí quería levantar la mano. Con este tipo de suelo podríamos hacer embalses naturales, me refiero, se infiltraría el agua y podríamos hacerlo natural, ¿no? Bueno, si investigamos y llegamos más... Interesante, pero me gusta la pregunta, es un disparate, pero te voy a decir por qué me gusta la pregunta. Me gusta porque parece que algo se ha quedado, hemos hilado bien los puntos. Pero no puede ser porque cuando mojas masivamente pierdes la hidrofobicidad. En este caso, en el caso de los embalses, sobre los embalses hay mucho que hablar. Pero vamos, no porque ahí lo que importa más que el suelo es la roca. ¿Vale? Que la capa de suelo se va a mojar o no, pero lo que interesa es que la roca sea impermeable. Sea impermeable y... porque hay embalses construidos sobre rocas permeables, incluso sobre rocas salinas. No sé si conocéis el caso del embalse Zara de la Sierra, ¿no? Por ejemplo, que lo utilizan para dar clases de windsurf, pero no sirve para agua, porque está salinizado. Pero en este caso importaría más la permeabilidad de la roca que el suelo. Pero bien, ¿no? Sí, por favor. Una pregunta, la Hidrofobicidad. sí. Repetencia, ¿vale? Cuando hay materia orgánica encima del suelo, significa que hay más hidrofobicidad, ¿no? Si hay materia orgánica hidrofóbica, sí. Sí, por ejemplo, lo que sucede en el pino, por ejemplo, en el pino su hoja, cuando se caen, se descomponen difícilmente o tardan de descomponerse. Pero en el eucalipto, que también dije que tenía una cierta hidrofobicidad, no lo entiendo porque, por ejemplo, sucede lo mismo con su hoja, porque el eucalipto suele ser bastante agresivo en su entorno. Que no Bueno, el eucalipto es agresivo, se refiere por los efectos alerobáticos que tiene la... Sí, es cierto. Pero el que el pino y el eucalipto, que son las especies que tradicionalmente se ligan a la aparición de la hidrofobicidad en bosques, generen esa materia orgánica tan hidrofóbica, se debe a la cantidad de ceras, de aceites esenciales, de compuestos aromáticos, en definitiva, que tiene la vegetación.
la hoja, ¿vale? Independientemente que unos sean acículas y otros más blanditas y se descomponga mejor, pero aunque se descomponga anatómicamente la hoja, esos residuos sí quedan en el suelo, independientemente también de las sustancias alelopáticas. Pero esos compuestos orgánicos son mucho más inertes que los otros. Cuando las moléculas orgánicas tienen muchos anillos bencénicos, por ejemplo, en realidad las moléculas orgánicas pasa como cuando tú te mueres. ¿Y quién viene primero? Vienen los gusanos, comerse las partes blanditas. Luego vienen los gatos, los perros. Finalmente vienen los buitres y los últimos son los quebrantahuesos. En el caso de la hoja pasa lo mismo. Primero, los microorganismos se comen las partes no más blanditas, pero sí más digeribles. ¿De acuerdo? Y las partes menos digeribles, que son esas moléculas muy ricas en anillos bencénicos, esas pueden permanecer en el suelo durante miles de años. ¿Vale? ¿Se degradan? Sí. Al final llega alguien que logra romper ese electrón resonante que hay en medio, ¿no? Y se lo come. Pero pueden tardar miles de años. Entonces, esas moléculas que permanecen mucho tiempo en el suelo y que además, precisamente por los anillos bencénicos y la resonancia, son moléculas muy hidrofóbicas, son las que causan hidrofobicidad en el suelo en los bosques de pino y eucalipto. Pues no te mueres. Sí, Luis. Sí. Vamos a ver, Antonio, otra cuestión. En agricultura de conservación, porque en agricultura convencional, la estimación de la pérdida de suelo, en el caso de la erosión hídrica, más o menos está más o menos claro. ¿Habría que replantearse nuevas maneras para estimar la erosión hídrica ligada sobre todo a procesos como este? Bueno, para no hacer la presentación muy larga, no he hablado de este tipo de cosas, pero es un testigo muy bueno para el riesgo de erosión. Por ejemplo, en el caso de los incendios, sobre todo, normalmente no se ha tenido en cuenta para restaurar. Jorge hablaba el otro día de la restauración de los incendios y los que estuvisteis presentes, que fueron ellos, ¿no? Con vosotros. El problema es que siempre se actúa por parte de los gestores haciendo lo mismo. Bueno, a veces sí y otras veces no. ¿Por qué unas veces sí y otras veces no? Porque hay suelos quemados que se van a erosionar más que otros, simplemente. ¿Cómo sabemos eso? Pues simplemente midiendo la hidrofobicidad ya tenemos ahí un patrón o una causa de mayor riesgo de erosión. Medir la hidrofobicidad es muy fácil. Ya habéis visto que he echado una gotita y medí el tiempo que tarda en infiltrarse. Hay medidas más complicadas, pero eso es suficiente. Entonces, es tan fácil y da tanta información que hay, incluso Ratan Lal, con el que tú estás peleado, ha propuesto que se empiece a introducir la hidrofobicidad en los análisis básicos de suelo, por la cantidad de información que se puede obtener a partir de eso. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mientras se decide alguien más y no, y que nos vamos a ir cerrando, iba a hacer un comentario general, desde otra perspectiva. Es muy interesante el comportamiento del suelo en términos de hidrofobicidad, por todos sus efectos y fenómenos que se observan y por todos esos factores que están en el análisis ahora mismo. Desde un punto de vista, digamos, general, actualmente un concepto que está en gran desarrollo y que se esperan muy buenos resultados en tiempo ya, está viendo y en un futuro inmediato, es la nanociencia y la nanotecnología. La nanociencia, las nanopartículas, todas las nanocosas, como se suele decir a veces de broma, tiene que ver con el tamaño de partículas, tiene que ver con una especie de coloide más pequeño del tradicional. El suelo es un coloide, quiero decir, también tiene una conexión. La complejidad del suelo tiene que ver con la complejidad de los coloides. La complejidad de los coloides, cuando bajamos el tamaño, todavía es mayor en el nanómetro, en la escala del nanómetro. Actualmente se trabaja mucho desde el punto de vista técnico e industrial y de aplicaciones de todo tipo, con recubrimiento de superficies como metales, óxidos metálicos con monocapas moleculares. Monocapas moleculares que suelen ser hidrofóbicas, que suelen tener un punto de anclaje en el sustrato que nos interesa y puede tener una exposición al exterior, que es un grupo funcional, que puede ser hidrofóbico o hidrofílico, que tiene que ensamblarse.
Es decir, que tiene que ver con todos estos factores que estamos viendo en el suelo. Entonces, ¿cuál es la reflexión a la que yo quiero plantear finalmente? Que todos estos modelos que están estudiando desde un punto de vista muy fino, desde un punto de vista de gran importancia industrial, pueden encontrar modelos naturales en el suelo, a la vista de este estudio reciente, y viceversa. La interpretación fina del comportamiento del suelo ya seguro que encuentra modelos muy elaborados que a mí me han recordado cuando he visto la exposición de modelos que nosotros en nanocapas, nanopartículas, estamos observando. Vuelvo a la reflexión inicial, la conexión entre ciencias, digamos, fundamentales, ciencias básicas, ciencias que están en desarrollo en el borde, digamos, de la ciencia y la tecnología, tienen que ver con estos fenómenos del suelo, de manera que la ciencia y la tecnología van de la mano y es importante para la formación de nuestros alumnos. Simplemente, terminar con estas palabras, agradecer al profesor Prodan su charla, que nos ha dado parte de este rato aquí de intercambio, agradecer a los estudiantes su asistencia. En fin, me gustaría que algunos estuviesen un poco más atentos, que al final estamos un poquito distraídos porque molestan a la audiencia, y sobre todo que no solamente asistan, sino que además intenten hacer un esfuerzo en seguir la charla e incluso formularse preguntas. Algunas se exponen y si no uno las anota, y seguro que así se aprende mucho, como más que incluso en clase. De manera que muchas gracias a todos y enhorabuena a nuestro profesor.